¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love Logic Revenge? Dream comenzó a lidiar con las mentiras que había preparado cuando ingresó al primer trabajo. Las sospechas de Ezra comenzaron a aumentar a medida que las mentiras que contaba salían a la luz poco a poco. Naturalmente, una chica inteligente como Ezra necesitaba encontrar respuestas a algunas preguntas que se le quedaron grabadas en la cabeza. Por eso preparó el primer plan y probó con Ruya. Sin embargo, cuando atraparon a Ruya en el primer intento, Ezra fue inmediatamente a la casa de Ruya para confirmar sus sospechas. Por otro lado, cuando Ethan vio el video en el que Bars saboteaba los frenos del auto, el primer pensamiento de Ethan fue Ruya. Aunque quería encontrar a Ruya y pedirle cuentas de inmediato, al día siguiente no vino a trabajar porque sabía que lo atraparían en la fiesta. Cuando Ethan le preguntó a la secretaria sobre Ruya, la secretaria dijo que Ruya no vino a trabajar. Ezra preguntó por Ruya. Después de agregar que Ezra quería la dirección de la casa de Ruya, Ethan se dirigió inmediatamente a la casa de Ruya después de la respuesta que recibió. En este proceso, Ezra ya había ido a la casa de Ruya. Aunque Ezra dijo que al principio solo hablaría con Ruya durante 2 minutos, la madre de Ruya, Nilgu, insistió en que Ezra entrara. El objetivo de la señora Nilgu era mantener a Ezra entretenida hasta que llegara el sueño. El deseo de Ezra de usar el lavabo mientras esperaba y cuando se iba, vio la habitación que Ruya cubría con las pinturas de Ethan, lo que asustó a Ezra. Aunque quería empacar e irse de inmediato, cuando abrió la puerta, encontró a Ruya y Bars frente a ella. Cuando lleguen sueño y paz, Ezra no dejará ir a Ezra porque lo ha entendido todo. Dream secuestrarán a Ezra junto con Bars. Como Ethan sabe a dónde va Ezra, inmediatamente irá a la casa de Ruya. Sin embargo, mientras tanto, verá que Ezra ha sido secuestrada e irá tras Bars y Ruya. Ethan los seguirá y encontrará dónde escondieron a Ezra. Sin embargo, mientras intenta salvar a Ezra, Bars se desmaya con la madera que golpeó en su cabeza y Ethan será atrapado. Cuando estén juntos en una situación así, veremos que salen a relucir más momentos emotivos. Ambos se confesarán su amor en una difícil situación. Aunque Bars y Ruya se han oscurecido los ojos, no podrán hacerles nada a Ethan y Ezra. Al final, aunque Ethan fue inmediatamente a salvar a Ezra, habría informado a Musa o a la policía después de él. Y Bars y Ruya serán atrapados y encarcelados. Ethan y Ezra, por otro lado, entenderán más el valor del otro después del incidente que les sucedió. Veremos juntos que expresarán su amor mutuo más abiertamente. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Ethan tiene un accidente cuando los frenos del auto no aguantan. Sin embargo, no tiene un gran problema y es tratado como paciente externo en el hospital. Mientras tanto, le pide a Ezra que no se preocupe. Sin embargo, Ezra está muy preocupada y no sabe qué hacer. Mientras tanto, Ruya está muy preocupada y se pregunta qué está pasando. Inmediatamente quiere llamar y preguntar cómo está Ethan. Sin embargo, Bars evita que Ruya le quite el teléfono de la mano y llame para que no se entienda que están haciendo algo. En ese momento, Ethan llamó a Musa y volvió a casa con Musa. Tan pronto como Ezra abre la puerta, inmediatamente abraza el cuello de Ethan. A Ethan le gusta mucho el estado de preocupación de Ezra. El brazo de Ethan está herido y Ethan está muy complacido con la actitud cariñosa de Ezra. Cuando escucha a Ezra hablar mientras finge dormir en la cama, cuando llama a Ezra, Ezra se asusta mucho y se enoja con Ethan. A la mañana siguiente, usa el dolor de su brazo como excusa y deja que Ezra haga todo su trabajo. Mientras tanto, se acercan mucho y en ese momento llega Atlas. A pesar de que a Ethan le duele el brazo, toma a Atlas en sus brazos de inmediato. Luego, Ezra dice que está preparando el desayuno y va a la cocina. Luego Ethan y Atlas van a la cocina. Sin embargo, Ethan usa su brazo como excusa y hace que Ezra haga lo que quiera. Cuando Ezra va a llevar jugo de naranja a Ethan, ve que Ethan está usando su brazo cómodamente. Cuando le dice a Ethan que irá a trabajar y participará en el rodaje del comercial con EFE, Ethan quiere ir él mismo. Sin embargo, Ezra insiste en decirle a Ethan que se quede en casa porque le duele el brazo. Ezra luego se va a la empresa y durante este tiempo, Ruya se pregunta qué pasó. Cuando Ruya ve que Ethan no viene, inmediatamente se dirige a Ezra y le pregunta por qué Ethan tiene una reunión y por qué no puede venir. Cuando Ezra cuenta lo sucedido, Ruya se preocupa mucho y se entera de los detalles diciendo que te mejores pronto. Mientras tanto, Euya se ve acorralado cuando Ezra le pregunta sobre la última cena. Ezra está empezando a sospechar algo ahora. Cuando Ethan se queda en casa, la idea de que Ezra trabaje con EF en la empresa le molesta mucho. Inmediatamente llama a Musa y le pide que vaya a ver si Ezra está trabajando con EFE. Si están juntos, les dice que no se acerquen a ellos y los dejen solos.
Musa inmediatamente se pone a trabajar con ellos. Ezra se da cuenta de por qué Musa vino de inmediato. Cuando Ofan se entera de que Ezra trabaja con Efe en la empresa, acude inmediatamente a la empresa. En la empresa, sin embargo, Ruya es el primero en conocerlo. Ezra, por su parte, sospecha al ver estas actitudes de Ruya. Por otro lado, Z Ucondiresis Mr Ucondiresis Team encuentra algunas tarjetas de presentación de bienes raíces en casa. También tiene miedo de estar solo cuando presencia las conversaciones entre él y Fieko. Y comienza a portarse bien con todos. Sin embargo, él y Fieko han decidido abrir un taller y Z Ucondiresis Mr Ucondiresis Team no lo sabe. Cuando Yasni y Menexe se enteran de esta situación, inmediatamente comienzan a jugarle una mala pasada a Z Ucondiresis Mr Ucondiresis T. Cuando Ofan llega a la empresa, comienzan a esperar al próximo maniquí en la sala de reuniones para filmar anuncios. En ese momento, la secretaria informa que la señora Andrea ha llegado. Cuando Andrea entra, todos en la sala de reuniones, excepto Ofan, quedan boquiabiertos por la belleza de Andrea. Con la llegada de Andrea, Ezra enloquece de celos. El hecho de que Andrea conociera a Ofan antes enfada mucho a Ezra. Cuando Ofan quiere mostrarle a Andrea la compañía, esta vez Ezra inmediatamente se vuelve hacia Musa y le pide que acompañe a Ofan y Andrea. Al ver la belleza de Andrea y los celos, Ezra no quiere aceptar esta situación. Aunque Ofan dice que puede participar en la filmación del comercial, Ezra dice que no participará. Sin embargo, Ezra no puede soportar el hecho de que Andrea y Ofan estén juntos mientras hablan en casa con Feino y Elif más tarde en la noche. Inmediatamente comienza a revisarlo con el pretexto de ir a la empresa y mirar el comercial. Aunque Ofan no mira a Andrea, Ezra no puede soportar tener a Andrea cerca. A Elif y Feino no les gustan las acciones de Musa y Eko. Musa y Eko tampoco pudieron resistirse a la belleza de Andrea. Ezra, por otro lado, se enoja porque Andrea llama a Ofan y encierra a Andrea en el tráiler. Sin embargo, cuando Andrea tiene fobia a los espacios cerrados, empeora. Inmediatamente abren la puerta. Cuando Andrea sale del tráiler, salta al regazo de Ofan, muy asustada y deprimida. Sin embargo, Ezra interviene de inmediato y se lleva a Andrea y van al hospital con Ofan. Sin embargo, cuando Ezra se pelea en la calle con un vehículo en la carretera, Ofan se involucra. Cuando hay 4 personas más en el vehículo, Ofan es golpeado por culpa de Ezra. Esa noche, Andrea renuncia a terminar de filmar. Mientras tanto, mientras Musa y Feino hablan, Feino le cuenta a Musa sobre la noche que preparó Ezra. Menexe y Z Ucondiresis Mr Ucondiresis T, que se enteran de que Ofan tuvo un accidente por la noche, acuden inmediatamente a Ofan. Ofan y Ezra tienen que dormir juntos por culpa de sus invitados. A la mañana siguiente, Ruya le informa a Ezra que está preparando las cosas relacionadas con la fiesta. Sin embargo, Ezra le está jugando una mala pasada a Ruya. Dice que un gerente del lugar anterior donde trabajaba Ruya se unirá a la fiesta. Sin embargo, Ruya está muy preocupada porque no trabaja en ese lugar de trabajo. Por otro lado, Efe encontró a Andrea y lo trajo a la empresa para persuadir a Andrea nuevamente para el comercial. Ofan y Efe esperan en la sala de reuniones a que Ezra se disculpe con Andrea. Ezra viene y se disculpa con Andrea, aunque sea difícil, y Andrea dice que quiere terminar el comercial. Por la noche todos se reunieron para la fiesta. Mientras Ofan y Ezra están juntos en la misma mesa, Efe se acerca a ellos. Cuando dice que quiere bailar con Ezra, Ofan inmediatamente dice nosotros también íbamos a bailar. Bailan con Ofan. Ofan, por otro lado, dice que no le gusta mucho el día de San Valentín mientras chatea. Porque es el día en que Ezra y Ofan se separaron. Sin embargo, después de escuchar esto de Ofan Ezra, le dijo a Ezra, está bien si sabes qué día se suma a qué significado. Luego quiere hablar sobre el día que se acostaron juntos. Sin embargo, cuando Ezra dice palabras como lo hicimos mal, no debería haber sucedido sin darle a Ofan la oportunidad de hablar, Ofan tristemente dice sí, iba a decirlo de esa manera. Mientras tanto, Andanam, de quien Ruya dice que es su antiguo jefe, llega a la fiesta. Aunque Ezra quiere presentarle a Andanam a Ruya, Ruya ya se fue de la fiesta. Ante esto, Ezra comenzó a sospechar mucho y le pidió a Andanam que verificara si Ruya está funcionando. Por otro lado, Z Ucondiresis Mr Ucondiresis Team se enteró de que Eko y Elif alquilarían un taller en lugar de una casa. Ha vuelto a ser la vieja Esmeralda. Sin embargo, Menexe no pudo soportar el miedo de Z Ucondiresis Mr Ucondiresis T de estar solo. Va a cenar y saca a Z Ucondiresis Mr Ucondiresis Team de la casa y la lleva al restaurante.
Preparó una hermosa mesa y quería mostrarle a Z con diéresis MR con diéresis T que Z con diéresis MR con diéresis T no estaba solo. Después de que terminó la fiesta, Ofan y Ezra se fueron a casa. Ezra dice que tiene algunas dudas sobre Ruya y quiere saber de Adnan si trabaja en la empresa. A la mañana siguiente, Adnan recibe una llamada y se entera de que Ezra Ruya no trabaja en la empresa. Inmediatamente quiere llamar a Ruya. Sin embargo, los teléfonos de Ruya están apagados. Por eso quiere ir a casa y hablar con Ruya. Mientras tanto, Ofan leyó el informe del vehículo y se dio cuenta de que lo que había sucedido no era un accidente. Inmediatamente va a Ruya, pero Ruya no ha venido a trabajar. Cuando la secretaria de Ofan le pregunta a Pnar sobre Ruya, ella dice que Pnar Ruya no vino a trabajar. Luego, cuando dice que Ezra también preguntó por Ruya y obtuvo su dirección, Ofan inmediatamente se dispone a ir a la casa de Ruya. Ezra también vino a la casa de Ruya y la señora Nilgun la invitó a pasar. El sueño no está en casa. Su madre le dice que Ruya fue a la farmacia y vendrá inmediatamente. Mientras tanto, Ezra dice que quiere usar el baño. Justo cuando iba al baño, las pinturas de Ofan en la habitación de Ruya de repente llamaron su atención. Cuando entra en la habitación y ve que las paredes están completamente llenas de pinturas de Ofan y recortes de periódicos, se sorprende y aterroriza. Inmediatamente quiere tomar sus cosas y salir de la casa. Sin embargo, cuando abre la puerta, están Ruya y Bars. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.